Componte o te compongo. No nació como chiste, no nació como frase casual, nació como amenaza. Hubo un momento en Puerto Rico en el que el gobierno decidió que pensar diferente no era una opinión, sino una falta que se castigaba con el cuerpo. Pero a eso no le llamaron tortura, le llamaron el componte. The emergency. Hola mi gente, bienvenidos una vez más a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali y hoy les traigo una historia la cual yo no tenía ni idea que había ocurrido. Una historia que en mi opinión explica mucho. La historia no es cómoda, no es heroica, no tiene villanos solitarios ni finales claros. Es una historia que incomoda porque nos obliga a mirar de frente algo que durante décadas se intentó minimizar, justificar o simplemente borrar. En 1887, en Puerto Rico, el gobierno español implementó un sistema de represión conocido como el componte. No fue una ley escrita, no fue un decreto público, fue una práctica de tortura, castigo físico y humillación sistemática utilizada contra hombres y mujeres acusados de simpatizar con el movimiento autonomista. ¿Y por qué se le llamó el componte? El término componte viene del verbo componer, pero no en el sentido de arreglar algo con diálogo, sino en el sentido autoritario y violento de la época colonial. Componerte a la fuerza, en palabras simples, pero duras. El componte era enderezarte a golpes. Era la idea de que el Estado tenía el derecho de enderezar a quien consideraba desviado, insubordinado, peligroso o simplemente incómodo. No se trataba para nada de investigar, no se trataba de probar culpabilidad, se trataba de corregir cuerpos y voluntades. En el siglo XIX, el lenguaje oficial y el lenguaje de la calle muchas veces se mezclaban y los términos violentos se normalizaban precisamente para suavizar lo que realmente estaba ocurriendo. Decir le dieron el componte sonaba casi administrativo, casi cotidiano, cuando en realidad significaba otra cosa. El nombre disfraza la violencia y eso es lo más peligroso de todo, porque cuando el abuso tiene un nombre cotidiano, deja de parecer crimen y empieza a parecer procedimiento. El componte partía de una lógica profundamente colonial y paternalista. La idea de que el poder sabe lo que es correcto y que el pueblo, si se desvía, necesita ser corregido. No corregido con argumentos, no corregido con leyes claras, corregido con dolor. El cuerpo se convertía en el medio pedagógico y el sufrimiento era el mensaje. Puerto Rico en 1887 seguía siendo una colonia española. España ya había perdido poder en América y lo sabía, y cuando los imperios sienten que pierden control, no dialogan, sino que aprietan. En la isla comenzaba a crecer el movimiento autonomista, una corriente política que no pedía independencia inmediata, pero sí representación, derechos y un gobierno menos autoritario. Eso para Madrid ya era demasiado. La respuesta fue enviar a la isla a un hombre conocido por su dureza y su desprecio por cualquier disidencia, a Romualdo Palacios González, quien se convirtió en gobernador general de Puerto Rico. Y con él llegó el miedo. El componte no era un interrogatorio, no era una investigación, no era justicia, era puro castigo. Los arrestos no se realizaban mediante órdenes judiciales ni seguían procesos legales formales, sino que se llevaban a cabo en su mayoría durante la noche, a partir de listas ya preparadas con nombres previamente marcados por las autoridades. Las personas detenidas eran trasladadas a cuarteles, cárceles o espacios improvisados, lugares donde no comenzaban interrogatorios, sino el verdadero objetivo del sistema: quebrarlos física y emocionalmente. Los castigos incluían golpes repetidos, el uso de palos, patadas dirigidas a zonas vulnerables del cuerpo y cuerdas utilizadas tanto para inmovilizar como para infligir dolor.
A eso se le sumaba la privación de alimentos, los insultos constantes y las amenazas dirigidas no solo a los detenidos, sino también a sus familias, como forma de presión psicológica. Algunos prisioneros eran colgados por las muñecas durante largos periodos de tiempo, mientras que otros eran obligados a permanecer de pie durante horas hasta el agotamiento total. Muchos salían con huesos rotos, con secuelas visibles e irreversibles. Otros, aunque sobrevivieron, no volvieron a ser los mismos jamás. Todo este castigo tenía un solo propósito: forzar confesiones. Confesiones sobre lealtades políticas, reuniones que se celebraban en secreto y nombres de otras personas que luego pasarían a engrosar esas mismas listas. Y aquí es importante decir algo claro. Esto no fue exceso de unos cuantos policías. Esto no fue un error de la época. Esto fue política pública no escrita, tolerada, protegida, ejecutada con el procedimiento del poder. Ahora, no existe un número exacto de víctimas documentadas, y ese vacío por sí solo dice mucho. Cuando el abuso es sistemático, los archivos tienden a perderse, los nombres comienzan a diluirse en los registros oficiales y el dolor termina preservándose únicamente en la memoria oral de las comunidades. Pero aún así, los historiadores coinciden que fueron cientos las personas afectadas por el componte en distintos puntos de la isla. Los testimonios y documentos disponibles sitúan los hechos en pueblos como Arecibo, Utuado, Ponce y Mayagüez, así como en zonas rurales donde la vigilancia pública era menor y la represión podía operar con mayor impunidad. También se sabe que algunas de estas personas perdieron la vida poco después de su detención, ya fuera por infecciones no tratadas, por traumas internos provocados por los golpes o por un miedo profundo y persistente que nunca llegó a desaparecer. Las víctimas del componte no fueron criminales peligrosos ni conspiradores armados. Fueron en su inmensa mayoría ciudadanos comunes que vivían en pueblos pequeños, personas conocidas por sus vecinos, hombres que trabajaban la tierra, maestros que enseñaban a leer, periodistas que escribían en periódicos locales y líderes comunitarios cuya única amenaza era tener voz. Muchos fueron arrestados sin saber siquiera de qué se les acusaba, sacados de sus casas frente a sus familias, arrastrados por la calle para que el miedo no fuera privado, sino público, porque el objetivo no era solo castigar al individuo, sino enviar un mensaje claro al resto del pueblo. El mensaje era sencillo y brutal. Pensar diferente tiene consecuencias físicas. Los testimonios recogidos años después describen cuerpos hinchados por los golpes, espaldas abiertas por los palos, muñecas laceradas por cuerdas apretadas durante horas, rostros que eran irreconocibles y un cansancio que no era solo físico, sino un agotamiento profundo psicológico de entender que el Estado podía hacer contigo lo que quisiera y no habría a quien reclamarle. Uno de los aspectos más perturbadores del componte no fue únicamente la violencia ejercida, sino el silencio que los rodeó mientras ocurría. La prensa estaba vigilada, las imprentas eran observadas, los artículos incómodos no se publicaban o se publicaban mutilados, con frases que habían sido suavizadas, con nombres omitidos, con denuncias convertidas en rumores. Los élites locales, en su mayoría, prefirieron mirar hacia otro lado porque denunciar significaba exponerse. Y exponerse en 1887 significaba terminar en una celda con el cuerpo convertido en advertencia. La Iglesia, salvo excepciones muy contadas, optó por la prudencia. Una prudencia que hoy se le conoce como silencio, porque en aquel momento era una estrategia de supervivencia. Así que mientras el abuso continuaba, el país aprendía una lección peligrosa. Callar también es una forma de sobrevivir. A pesar del intento de control total, el componte no pudo mantenerse oculto para siempre. Algunos testimonios lograron salir de la isla y llegaron a España y comenzaron a circular entre sectores políticos y de prensa que ya veían con preocupación el manejo colonial en Puerto Rico.
Las denuncias describían torturas, arrestos arbitrarios y un uso de la fuerza tan desmedido que incluso dentro del propio sistema español resultaba difícil de justificar. La presión aumentó. La imagen de España como potencia civilizadora empezó a resquebrajarse y entonces, cuando el costo político se volvió demasiado alto, Romualdo Palacios fue removido de su cargo. Pero no hubo juicio, no hubo reparaciones, no hubo disculpas públicas. El sistema no se cayó, simplemente se reacomodó. Y ese detalle es importante subrayarlo porque revela un patrón que se va a repetir una y otra vez en nuestra historia. Cuando el abuso finalmente queda expuesto, el sistema rara vez admite responsabilidad directa. En lugar de reconocer la culpa, suele sacrificar una figura visible, mover piezas internas, cambiar nombres y cargos, mientras deja intacta la estructura que permitió y normalizó el crimen. En el caso del Componte, el problema nunca fue únicamente Romualdo Palacios, como individuo o como gobernador. El problema fue un modelo de poder que concebía el cuerpo del puertorriqueño no como sujeto de derechos, sino como un territorio controlable, disciplinable y disponible para el castigo. Aunque el Componte terminó formalmente en 1887, sus efectos no desaparecieron con la salida del gobernador. Muchas de las personas torturadas quedaron con lesiones permanentes, con dolores crónicos, con limitaciones físicas que les impidieron volver a trabajar con normalidad y con traumas psicológicos para los que no existía nombre ni tratamiento. Pero quizá la herida más profunda fue la que se dejó en la memoria colectiva del pueblo puertorriqueño. Durante generaciones, las familias aprendieron a no hablar demasiado, a no escribir ciertas cosas, a no confiar en el que el Estado estuviera ahí para protegerlas. Y ese miedo no se hereda en documentos, se hereda en silencio. Cuando se habla del Componte como un episodio aislado, como un exceso propio del siglo XIX, se comete el error más peligroso de todos, el de creer que aquello no volvió a ocurrir. Porque el Componte no fue una anomalía, fue un ensayo temprano de un modelo de control que luego cambiaría de bandera, de idioma y de uniforme, pero no de lógica. La lógica era clara. Cuando una población comienza a organizarse, a reclamar derechos, a cuestionar autoridad, la respuesta no es diálogo, es intimidación. Y esa lógica no terminó en 1887. 11 años después del Componte, España perdió Puerto Rico y Estados Unidos asumió el control de la isla. Cambió el imperio, cambió el discurso, pero el pueblo siguió viviendo observado, clasificado y contenido. El aparato represivo no desapareció, sino que se reorganizó. Las cárceles siguieron llenándose, la policía siguió siendo el brazo del poder y la disidencia continuó siendo tratada como amenaza. Por eso, cuando en 1935 la policía asesinó a nacionalistas en Río Piedras, cuando en 1937 el Estado abrió fuego contra civiles en Ponce, cuando en 1978 2 jóvenes fueron ejecutados en el Cerro Maravilla, cuando en 1980 Dolfina Villanueva Osorio murió abatida por la policía durante un intento de desalojo, no estábamos viviendo hechos aislados. Estábamos viviendo la misma raíz, adaptada a nuevos tiempos. El patrón se repite con una precisión inquietante. Primero, la construcción del enemigo, el autonomista, el nacionalista, el agitador, el problemático, el pobre que no se somete. Luego, la violencia física o letal, justificada como orden, seguridad o cumplimiento del deber. Después, el silencio institucional. Expedientes incompletos, investigaciones mal hechas, versiones oficiales que no cuadran y familias obligadas a cargar con el dolor solas y finalmente el paso del tiempo que pretende borrar la indignación y convertir el crimen en anécdota histórica. El Componte fue el primer gran momento en que ese patrón quedó expuesto en Puerto Rico y aquí es donde esta historia deja de ser solo historia. Porque cuando miramos el Componte y lo vemos separado de lo que vino después, le hacemos un favor al poder. Pero cuando lo entendemos como punto de partida de una relación violenta entre estados y ciertos cuerpos,
Entonces ya no estamos hablando del pasado, estamos hablando de estructura, de una forma de gobernar que decide quién merece derechos y quién solo merece castigo. El componte incomoda porque no encaja bien en los relatos oficiales. No sirve para celebraciones patrióticas, no sirve para narrativas simples. Hablar del componte implica aceptar que Puerto Rico fue y sigue siendo en muchos aspectos un territorio donde la violencia estatal ha sido una herramienta recurrente de control. Implica aceptar que muchas de nuestras heridas no son accidentes, sino consecuencias. Y eso no siempre se quiere mirar. El componte no ocurrió de manera uniforme en toda la isla, porque la represión, como casi siempre, se ensaña con más fuerza en los lugares donde la organización comunitaria era más visible y donde el autonomismo había echado raíces profundas. Pueblos como Utuado, Arecibo, Lares, Camuy, Atillo, Ponce y Mayagüez aparecen una y otra vez en los testimonios, no como escenarios casuales, sino como puntos estratégicos donde el Estado decidió aplastar cualquier intento de articulación política. En zonas rurales donde el campesinado ya vivía bajo pobreza extrema, el componte tuvo un efecto devastador, porque no solo se golpeaba el cuerpo del detenido, sino la economía familiar completa. Cuando un hombre era arrastrado, la tierra quedaba sin trabajarse, los hijos sin sustento y la familia marcada como problemática, una etiqueta que podía perseguirlos durante generaciones. El castigo se quedaba en el pueblo. El componte no buscaba información real, porque el poder colonial ya tenía listas, ya tenía nombres, ya había decidido a quién castigar. Lo que buscaba era obediencia. La tortura se utilizaba como lenguaje, como una forma de comunicación directa entre el Estado y la población. Esto es lo que pasa cuando no te alineas. Los golpes no eran improvisados, seguían patrones, ritmos, duraciones calculadas para causar dolor sin que nadie perdiera la vida de inmediato, porque un cuerpo vivo pero quebrado era más útil que un mártir. Muchos detenidos fueron obligados a escuchar los gritos de los otros, a ver cuerpos destrozados antes de que les tocara su turno, porque el miedo anticipado era parte esencial del castigo. Aquí no se trataba de sadismo individual, se trataba de control psicológico colectivo. Otro de los elementos más inquietantes del componte es que no existió, ni durante ni después, ningún mecanismo real de rendición de cuentas. No hubo tribunales revisando abusos, no hubo comisiones independientes, no hubo indemnización para víctimas. Cuando Romualdo Palacio fue removido, no fue porque se reconociera el daño causado, sino porque el escándalo comenzaba a ser incómodo en la metrópoli. Es decir, el problema no fue la tortura, sino el que se supiera. Y esa diferencia es crucial, porque define una cultura institucional donde el abuso no es un error, sino un riesgo calculado. El componte no solo dejó cicatrices físicas, dejó una huella profunda en la forma en la que el puertorriqueño se relaciona con la autoridad. Desde finales del siglo XIX se comienza a formar una identidad colectiva marcada por la desconfianza, por la cautela al hablar, por la costumbre de bajar la voz cuando el tema se vuelve político. Esto no es casualidad, es memoria corporal heredada. La historia oficial nunca explicó por qué tantas generaciones aprendieron a no escribir demasiado o a no organizarse abiertamente, a no confiar en que la ley estuviera de su lado. El componte es una de esas respuestas incómodas. Aunque la mayoría de los registros se centran en hombres detenidos, las mujeres fueron víctimas directas e indirectas del componte. Esposas que tuvieron que negociar con autoridades para saber si sus maridos seguían vivos. Madres que caminaban kilómetros para llevar comida a cárceles donde a veces no se les permitía entrar. Hijas que crecieron viendo a sus padres regresar a casas rotos, en silencio, incapaces de explicar lo que se les habían hecho. El trauma no se limitó a quienes recibieron los golpes, se expandió al núcleo familiar completo. El mayor error sería tratar esta historia como una curiosidad del pasado colonial, porque el componte demuestra algo fundamental. Cuando un Estado pierde legitimidad, recurre a la violencia para sostenerse, y esa lección no pertenece al siglo XIX. Es universal, es vigente. El componte suele contarse en abstracto, como si hubiera sido una idea, un ambiente,
una atmósfera represiva sin responsables ni víctimas concretas. Y eso es precisamente lo que la historia oficial permitió durante décadas. Pero hubo nombres, hubo rostros, hubo cuerpos reales que recibieron los golpes. Entre los más conocidos se encuentran Román Valdoriotti de Castro, líder autonomista, un hombre respetado, un hombre cuya salud quedó gravemente afectada tras el encarcelamiento y cuya muerte poco después ha sido interpretada por muchos historiadores como una consecuencia directa del maltrato recibido. También está José Julián Acosta, figura clave del pensamiento puertorriqueño, quien fue vigilado, perseguido, convertido en símbolo del castigo ejemplar que el Estado imponía a quienes pensaban con demasiada claridad. En pueblos pequeños donde los nombres no llegaron a los libros, los testimonios hablan de campesinos arrestados sin explicación, de hombres golpeados hasta perder el conocimiento, de cuerpos devueltos a sus casas con la instrucción implícita de no hablar jamás de lo ocurrido. Estos no eran agitadores peligrosos, eran ciudadanos marcados. Algunos testimonios lograron sobrevivir gracias a cartas privadas, diarios escondidos y relatos orales transmitidos de generación en generación. Relatos de hombres obligados a arrodillarse durante horas mientras eran golpeados con palos húmedos para no dejar marcas visibles. Relatos de detenidos que escuchaban los gritos de los otros como parte del castigo psicológico. Relatos de silencio absoluto al salir porque hablar significaba regresar. Hay testimonios que describen cómo el miedo no desaparecía al volver a casa porque el trauma no quedaba en la celda, se quedaba en el cuerpo. Muchos jamás volvieron a participar en política, no por convicción, sino por supervivencia. Dentro del movimiento autonomista hubo intelectuales que intentaron denunciar lo ocurrido, pero hacerlo implicaba caminar una línea peligrosa entre la denuncia y la autodestrucción. Algunos escritos circulan de forma clandestina. Otros llegaron a España, donde sectores liberales comenzaron a cuestionar si la represión en Puerto Rico no estaba acelerando exactamente lo que se intentaba evitar, la pérdida total de legitimidad colonial. Pero estas denuncias no buscaban justicia para las víctimas, buscaban estabilidad política. Y cuando la estabilidad volvió, las víctimas quedaron atrás. En 1887 no existía el lenguaje para hablar de trauma psicológico, de estrés postraumático, de ansiedad crónica, de miedo internalizado. Pero los síntomas estaban ahí, porque hombres despertaban sobresaltados, personas que evitaban hablar en público, familias que se mudaban de pueblo para huir del estigma, niños que crecieron aprendiendo que la autoridad no se cuestiona. El daño psicológico del componte no se trató, no se reconoció, no se reparó, se heredó. El miedo que dejó el componte no desapareció con el cambio de imperio. Se transformó en prudencia excesiva, en autocensura, en la normalización de la justicia como algo inevitable. Por eso, décadas después, muchas comunidades reaccionaron con silencio ante otros abusos del Estado. No porque no doliera, sino porque la memoria ya había enseñado que hablar podía costar caro. Cuando se estudian los grandes episodios de violencia estatal en Puerto Rico, la conexión se vuelve imposible de ignorar. Río Piedras, Ponce, Cerro Maravilla, Dolfina, en todos aparece el mismo libreto: deshumanización previa, violencia justificada, versión oficial incompleta y silencio posterior. El componte no explica todo, pero explica mucho. Contar esta historia hoy no devuelve la vida a quienes fueron torturados, no repara los cuerpos dañados, ni sana generaciones marcadas por el miedo, pero sí hace algo fundamental: rompe el silencio. La memoria en contextos como este no es nostalgia, no es revisionismo, no es resentimiento. La memoria es resistencia porque lo que se recuerda no se puede negar con facilidad. El componte ocurrió hace más de un siglo, pero sus ecos siguen presentes cada vez que una comunidad es reprimida, cada vez que una protesta es criminalizada, cada vez que un cuerpo vulnerable es tratado como daño colateral. Esto pasó en Puerto Rico, no en otro país, no en otro continente, en Puerto Rico. Y mientras no entendamos de dónde viene la violencia, seguiremos sorprendiéndonos cada vez
que vuelve a aparecer. Contar el componte hoy no es un ejercicio académico frío, es una decisión ética, porque mientras más lejos queda el pasado, más fácil es minimizarlo, y mientras más se minimiza, más fácil es repetirlo. La historia no se repite exactamente igual, pero rima, y el componte es una de esas rimas incómodas que siguen apareciendo. El componte no fue solo un episodio de violencia colonial, fue una advertencia temprana de lo que ocurre cuando el poder decide que el cuerpo de su gente es una herramienta de control. No hubo justicia, no hubo reparación, solo silencio, pero el silencio no borra la historia, solo la entierra. Y contarla, aunque incomode, aunque duela, aunque no tenga un final satisfactorio, es una forma de devolver humanidad a quienes fueron tratados como advertencia, y mientras no lo miremos de frente, seguirá apareciendo con otros nombres, en otros tiempos, sobre otros cuerpos. Cuenta mucho sobre la violencia y el control en Puerto Rico. Gracias, mi gente. Creo que este es el último episodio del 2025. Nos vemos en el 2026. Espero que tengan un feliz año nuevo, que Dios le traiga mucha salud, muchos sueños, mucho tiempo con su familia. Cuídense mucho, mi gente. Gracias por haberme acompañado durante este año. Los quiero mucho. Delitos de sangre. Feliz 2026. Bye.